El siguiente mensaje, por el pastor Carlos Contreras, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Vamos a leer Isaías 64, voy a leer todo el capítulo y lo vamos a repasarlo. Continúa, es la misma profecía, continúa del 63. Realmente lo ideal sería que leyera todo el 63 y leyéramos pegado el 64. Pero vamos a leer el 64. Ustedes de tarea, si no lo escucharon la semana pasada, necesitan escuchar el capítulo 63. Dice el 64, y empieza donde terminamos el domingo pasado. Oh, si rasgaras los cielos y descendieras, si los montes se estremecieran ante tu presencia, como el fuego enciende el matorral, como el fuego hace hervir el agua, para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, para que ante tu presencia tiemblen las naciones. Cuando hiciste cosas terribles que no esperábamos y descendiste, los montes se estremecieron ante tu presencia. Desde la antigüedad no habían escuchado, ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que esperaba en él. Sales al encuentro del que se regocija y practica la justicia, de los que se acuerdan de ti en tus caminos. He aquí te enojaste porque pecamos. Continuamos en los pecados por mucho tiempo y ¿seremos salvos? Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para asirse de ti, porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes en exceso, oh Señor, ni para siempre te acuerdes de la iniquidad. He aquí, mira, te rogamos, todos nosotros somos tu pueblo. Tus ciudades santas se han vuelto un desierto. Sión se ha convertido en un desierto, Jerusalén en una desolación. Nuestra casa santa y hermosa, donde te alababan nuestros padres, ha sido quemada por el fuego, y todas nuestras cosas preciosas se han convertido en ruinas. ¿Te contendrás ante estas cosas, oh Señor? ¿Guardarás silencio y nos afligirás sin medida? La semana pasada empezamos con ese clamor por su presencia, hablando de ese clamor por su presencia, ese deseo del pueblo por la presencia de Dios, un pueblo del cual se había alejado el Señor. Vimos que el pueblo se acordaba de esa bondad, una bondad pasada de su Señor, y reconocía que lo había menospreciado esa bondad y que habían abandonado a su Dios. Y Dios entonces responde ante ese abandono del pueblo, responde alejándose de ellos, lo que produce un mayor endurecimiento en sus corazones. Contristaron su espíritu y Señor se aleja como la lluvia se aleja y la tierra se endurece. Entonces el pueblo empieza a clamar a Dios para que vuelva a ellos en su bondad. Llegan a sentirse como si fueran iguales a todos los otros pueblos que no tienen a Dios. Hermanos, nosotros nos tenemos que hacer la pregunta también. ¿Habremos nosotros mismos también menospreciado su bondad? ¿Nos hemos olvidado de sus bondades para volvernos a nosotros mismos y de esa forma hemos cosechado un endurecimiento que nos ha dejado secos
afanados en cosas vanas. Que ahorita les decía, nuestra inconsistencia, hermanos, es un fruto, dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué revela nuestra inconsistencia? Algunos están perseverando, ahorita Abelardo decía, son los mismos los que siempre quieren estar sirviendo. Hay algunos de ustedes que están descubriendo una nueva pasión por Cristo, que están clamando a Dios por su presencia, que están experimentando el viento fresco del Señor, pero muchos otros no. Y la realidad es que hay una frialdad hacia las cosas del Señor. Estamos más entusiasmados por los juegos de fútbol, por el campeonato, que por el Señor y su palabra. Tenemos la intención, pero nos falta el corazón. Nos falta el aferrarnos al Señor, nos falta ese arrepentimiento de corazón diario. En este segundo mensaje, Isaías continúa con ese tema de la condición del pueblo. Isaías continúa y empezamos nosotros con la misma frase que terminamos la semana pasada. Oh, si rasgaras los cielos y descendieras. El mensaje de hoy le he puesto el clamor por su poderosa presencia. Y la semana pasada era el clamor por su presencia o el deseo por su presencia. Y el énfasis de la semana pasada fue la bondad de Dios, menospreciada por su pueblo. El énfasis en el capítulo 64 es el poder de Dios en su presencia, su poderosa presencia. Voy a leer la primera parte y igual vamos a verlo en tres partes este capítulo. La primera parte, porque hay tres partes claritas en esta profecía. La primera parte habla de una visión del Dios que desciende en su poder. La segunda parte habla de la realidad de un pueblo que ha indignado a ese Dios poderoso. La semana pasada era el menosprecio de su pueblo, había contristado su espíritu. Aquí Dios está indignado. Y la tercera parte que vamos a ver es el ruego de un pueblo quebrantado ante su Dios poderoso. Igual la visión de lo que es Dios, la realidad de lo que nuestro pecado ha hecho y tercero, el clamor. Dos capítulos muy parecidos, muy paralelos. Así que vamos a ver la primera parte, una visión del Dios que desciende en su poder. Y voy a repetir desde el versículo 1 hasta la mitad del versículo 5. Fíjense, oh si rasgaras los cielos y descendieras, si los montes se estremecieran. La palabra clave de esta primera parte es la palabra estremecieran. Se repite 3 veces. Algo nos quiere decir el Señor cuando una palabra se repite 3 veces en un pasaje. Si los montes se estremecieran ante tu presencia, como el fuego enciende el matorral, como el fuego a servir el agua, para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, para que ante tu presencia tiemblen las naciones. Cuando hiciste cosas terribles que no esperábamos y descendiste, los montes se estremecieron ante tu presencia. Desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que esperaba en él. Sales al encuentro del que se regocija y practica la justicia, de los que se acuerdan de ti en tus caminos. El profeta está aquí representando al pueblo y le está pidiendo al Señor lo que nosotros también necesitamos y lo que nosotros también queremos, que Él descienda y esté con nosotros. Ese es el deseo del avivamiento, esa es la oración de avivamiento. Ven, Señor, vuélvete a nosotros, acércate, envía tu presencia.
La presencia que hemos contristado, la presencia que hemos ignorado, la presencia que hemos menospreciado, Señor, y que ahora te alejaste, vuélvenosla. Regresa. Queremos que estés con nosotros, Señor. Ahora, recuerdan que dijimos la semana pasada, ¿por qué es que contristamos al Señor? Por una razón, porque Él es nuestro Padre. Y los hijos tienen la capacidad de contristar a sus padres. ¿Por qué? Porque los queremos tanto. Y nosotros hemos contristado a un Padre que nos ha amado y ha extendido sus brazos de amor a nosotros y nos ha dado su presencia y nosotros le hemos menospreciado por otras cosas. Ahorita aquí está su presencia. Le hemos clamado a Él y hemos pedido su presencia y hemos orado. Y hay gente que está orando pidiéndole, Señor, danos tu presencia, y aquí está su presencia. Y si tú no lo estás percibiendo es porque tu corazón está endurecido. Y si tú estás tan inconsciente de su presencia y estás ahí con tu teléfono mandando mensajitos al Facebook, date cuenta de tu estado. Ante la presencia de Dios estás completamente indiferente. Eso contrista su espíritu. Contrista su espíritu nuestra indiferencia, contrista su espíritu nuestra frialdad, nuestra autosuficiencia, nuestro menosprecio de su voluntad, nuestra inconstancia. Contristamos con nuestra incredulidad, nuestra idolatría, nuestra altivez, nuestra rebelión, con todo nuestro pecado, con un corazón no arrepentido y no dolido. Nos contristamos cuando no lo buscamos, cuando no nos acordamos de Él, cuando no estamos conscientes que caminamos delante de su presencia, lo contristamos y entonces decimos, Señor, vuélvete a nosotros, porque estamos lejos de ti, es correcto, pero vamos viendo exactamente qué es lo que estamos pidiendo. Aquí el profeta lo sabe y dice, si los montes se estremecieran ante tu presencia. Señor, que tú vinieras y se estremecieran los montes ante tu presencia. El profeta está consciente que la presencia de Dios sacude la tierra. Y lo que se están acordando ellos fue cuando el Señor descendió sobre el monte Isaí. En Éxodo capítulo 19, versículo 18 dice, y todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Esa es la presencia de Dios. Cuando nosotros le pedimos ven al Señor, es la misma presencia. Los montes humean y se estremecen y la pregunta es si nosotros nos estremecemos ante la presencia de Dios. ¿Aún nos estremece Dios? ¿O no nos estremece Dios? O tal vez nunca te has estremecido Dios. Y es el mismo Dios. ¿Qué estamos pidiendo cuando le decimos al Señor, ven? El domingo me compartía un hermano, me decía, híjole, yo había estado pidiendo al Señor avivamiento y no me estaba dando cuenta. Ni cómo se lo estaba pidiendo, ni qué le estaba pidiendo. Y ahora nos estamos dando cuenta, ¿qué le estamos pidiendo? Le estamos pidiendo al Dios Santo que descendió sobre ese monte para dar su ley, que venga y se acerque a nosotros un poquito más. El pueblo de Israel veía el monte humeando y subió y estaba hablando Moisés allá con Dios y veía y temblaba y tenían miedo de acercarse al monte. ¿Y qué hicieron? Se hicieron un becerro de oro. Y nosotros estamos pidiendo al Señor, Señor, venga a tu presencia en nuestras vidas, la queremos. ¿Pero qué estamos haciendo?
¿Qué estamos buscando? ¿Sabemos lo que estamos buscando? ¿Nos damos cuenta de lo que estamos pidiendo cuando clamamos a Él para que baje a nuestra presencia? Hermanos, esto es una cosa terrible, estremecedora. El pueblo se escondía, temblaba. Era un espectáculo terrible. ¿Podemos nosotros pedirle al Señor eso? Pues la Biblia nos dice, hermanos, que sí. Hebreos capítulo 12 nos dice que sí. Ha sucedido algo desde ese entonces, de esos miles y miles de años, hace 2000 años, sucedió algo que vamos a conmemorar ahorita con la Cena del Señor, que nos permite acercarnos a ese mismo Dios sin ser fulminados. Hebreos 12, 18 dice, porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si a una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Y dice el autor de Hebreos, vosotros, o sea, nosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Nosotros nos hemos acercado al Dios vivo también por medio, y aunque suene pleonasmo, por medio de un mediador, de Jesucristo. Por medio de su sangre fuimos rociados y tenemos acceso no solamente a un monte, sino al trono de Dios, donde está el juez de todo, donde están miriadas de ángeles, donde están los espíritus de aquellos que ya murieron y ya fueron hechos perfectos. Nos hemos acercado a eso, se nos ha provisto de un medio para que nos acerquemos y no seamos destruidos, pero sigue siendo el Dios vivo, poderoso, Señor, que estremece los montes. Sigue siendo el Santo de Israel. Nosotros nos hemos acercado a algo más sorprendente, que Él no nos destruye cuando nos acercamos a Él. Él nos bendice y nos alienta. Esa es la gran noticia del Evangelio, que Cristo ha hecho posible que habitemos con Dios. No solamente eso nos hemos acercado, sino que nos hemos acercado al Señor al grado que ese mismo Dios ha descendido en su presencia a nuestros corazones. Y dice Cristo, vamos a venir y vamos a habitar en tu corazón, adentro de ti. ¿Cómo es posible esto, Señor? Es posible solamente por la sangre de Cristo. ¿No creen, hermanos, que vale la pena buscarlo y dar lo que sea necesario por habitar con Él todos los días? ¿No creen que vale la pena? Y tal vez si tú nunca has recibido su presencia y nunca te has entregado al Señor para que venga esa presencia de Dios a tu corazón, ahorita es el momento que tú lo busques y te entregues y digas, Señor, dejo todo con tal de tenerte a ti. Yo también quiero, Señor, tu presencia en mi vida. Yo te voy a decir una cosa, esa presencia es ese fuego consumidor. Esa presencia es un fuego. En el desierto, ¿sobre qué bajó? Bajó sobre una zarza
y la zarza ardía y no se consumía. Y le habló a Moisés y lo comisionó a que fuera a sacar a su pueblo de Egipto. Le habló desde la zarza ardiendo y le dijo que se quitara las sandalias de los pies porque el terreno que pisaba era santo. Y aquí el profeta está diciendo: Señor, vuelve, rasga los cielos, baja como fuego, como cuando le hablaste a Moisés. Sí, pero el fuego vino y el Señor le dijo: quítate los zapatos, porque la tierra que pisas es santa, porque el fuego lo estaba santificando. Y me acuerdo cuando estaba escuchando a Miguel Núñez hace 2 años, que predicó sobre ese pasaje y decía: si cuando el Señor descendió le dijo a Moisés que se quitara las sandalias, ¿cómo manejamos este concepto de que esa presencia de Dios habita en nuestro corazón? ¿Cuánto más santo no deberíamos conservar nosotros nuestro corazón para su presencia, para no contristarlo? Si la tierra cerca de ahí donde estaba esa zarza era santa, cuánto más santo no debe ser nuestro corazón. Hermanos, tiemblo de pensar que la presencia de Dios está en mi corazón. ¿Por qué? Porque sé todas las cosas que están en mi corazón. Todas esas cosas, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedes tú habitar en mi corazón, Señor, si es un lugar inmundo, pecaminoso? De ahí sale todo mi pecado, Señor. Y dice Hebreos: hay un mediador, una sangre que habla mejor que la de Abel, que santificó tu corazón para que pueda habitar la presencia de Dios. Pero eso no le quita a él lo santo. Eso no le quita lo terrible y lo estremecedor de su presencia. Lo que nos hace a nosotros es más vulnerables o más susceptibles a contristar ese espíritu, a contristar esa presencia en nuestras vidas. Y dice: cuando tú bajaste, hiciste cosas que nunca esperábamos, cosas terribles, porque aún los montes se estremecían, cosas terribles que no esperábamos. Y descendiste y los montes se estremecían. Los montes se estremecieron. Y dice: y lo hizo. Y sacó a su pueblo de Israel con un fuego. Cuando bajó el Señor con su espíritu para separar las aguas, para que su pueblo pasara por el mar rojo. Dice: y pasó como si pasara por tierra seca. ¿Cómo secó Dios el mar? ¿Cómo lo abrió? Con su presencia, con su Espíritu Santo. Él abrió y secó como hace el agua. Hervía el piso. Hervía. Porque su presencia estaba ahí. Es así como arde el matorral y hierve el agua. Ese fuego, Señor, queremos que venga. Yo nunca había puesto a pensar cuando el Señor separó el mar. ¿Ustedes creen que fue una cosa así? No, fue su presencia. Y el agua, los charquitos que quedaban en el piso hervían por el fuego que estaba ahí. ¿Por qué lo hizo el Señor? Lo hizo, dice el versículo 2, dice: para que ante tu presencia tiemblen las naciones. Para que ante tu presencia tiemblen las naciones. Tal vez Ciudad Juárez no tiemble ante la presencia de Dios. Algún día temblará. Algún día, cuando esté en la presencia del Señor, todos van a temblar. Todos vamos a temblar. Algún día México va a temblar. Mi preocupación, hermanos, es que temblemos nosotros. Jesús hacía temblar los demonios. Y el apóstol Santiago nos dice
en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Cuándo fue la última vez que temblaste delante de Dios? Si hace mucho tiempo, si no te acuerdas o si nunca has temblado, necesitamos avivamiento. Que venga la presencia del Señor y nos haga caer de rodillas y temblar ante su presencia. Porque esa es la respuesta apropiada a cuando viene ese fuego. ¿Quieres más de Dios? ¿Quieres que Dios avive esta iglesia? ¿Sabes lo que estás pidiendo? Porque si Dios no responde, yo le pido que nos responda. Yo le pido, Señor, no nos dejes, por favor, no nos dejes. Prepárate para temblar. Prepárate para que entre el terror de tu pecaminosidad delante de un Dios santo. Isaías, Juan, Pablo, Moisés cayeron. Trágame tierra. Soy indigno de estar delante de ti, Señor. Es la respuesta apropiada a su presencia. Él hace temblar los montes, las naciones. Nos hará temblar a nosotros. El clamor por el avivamiento es precisamente ese deseo de que ese Dios venga y nos haga temblar. Lo sorprendente, dice el profeta, no es que nos haga temblar, eso es lo natural. Porque Él va a hacer temblar a las naciones, hace temblar a los demonios, hace temblar a las naciones, a los montes. Él va a hacer temblar a todo el mundo. Lo sorprendente, ¿qué es? Lo sorprendente, dice aquí. Cosa que no había nadie escuchado, ni ningún ojo había visto a un Dios como ese que obrara a favor del que esperaba en él, que saliera al encuentro de uno que se goza en él. Eso es lo sorprendente, hermano. Eso es lo asombroso, que ese Dios poderoso y terrible se acerca con ternura, con cuidado, con amor, con compasión, con misericordia sobre personas impías como nosotros, porque lo buscamos, porque esperamos en Él, porque le decimos, ven Señor, y estamos esperándolo. Eso es lo asombroso. Eso es lo sorprendente. Él está buscando corazones dispuestos a buscarlos, corazones dispuestos a humillarse ante Él. Es la ilustración clásica que hizo C.S. Lewis de este principio estremecedor. Es en las crónicas de Narnia, que representa a Cristo Jesús como un león. Y la primera persona que se acercó al león era una niñita. Y tú dices, no concuerda un león con una niñita. Y he leído muchas veces esa parte que lo citan muchos predicadores, dicen que le preguntan a la niña que si era seguro, que si era mansito. Mansito no es. Dios no es mansito, es un león. Pero la mansedumbre de Cristo se manifiesta, que ese Dios terrible y juez de todas las cosas que vimos, que vendrá con una espada y con ropas llenas de sangre a juzgar a todas las naciones, se acerca a nosotros y obra a nuestro favor. Eso significa gracia.
Eso es lo asombroso. Y nos dice entonces, aquí mismo nos está diciendo lo que es asombroso, nos está diciendo también entonces cómo debe ser nuestro clamor. En la primera parte del versículo 5 nos está diciendo: sales al encuentro del que se regocija y practica la justicia, de los que se acuerdan de ti en tus caminos. Nos está diciendo que Él sale al encuentro de aquellos que se encaminan hacia Él, que lo buscan, que dirigen sus pasos en dirección de su voluntad. ¿Qué es eso? Eso es arrepentimiento. Se encaminan hacia el Señor con gozo, se alegran del Señor. Es un encaminarse con gusto hacia su voluntad. Es el acercarse de aquellos que se están acordando de su Dios. Y como el hijo pródigo, ¿qué hizo el hijo pródigo? Se arrepintió estando ahí, dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Se levantó y se encaminó a casa de su padre. Entonces su padre se acercó a él. No hay avivamiento, hermanos, sin el encaminarse hacia Dios, sin el abandonar la vida de pecado, sin el dejar aquellas cosas que lo contristan y dirigirse hacia Él. No hay avivamiento sin arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es solamente el sentirse mal, el arrepentimiento es encaminarse. Que se encuentra, el Señor los encuentra en sus caminos, no en nuestros caminos, en sus caminos. Esta profecía sigue en el capítulo 65, no lo vamos a ver el 65, pero sigue en el 65 y sigue en el 66. Y en el 65 es una profecía terrible, terrible, que habla del juicio de Dios sobre las naciones. Pero el principio del 66 nos da una clave sobre lo que el Señor está esperando de nosotros. Y lean ustedes ahí en Isaías 66, versículo 1. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero, ahí donde está uno de esos gloriosos peros de la Biblia. Cuando vean un pero después de una cosa terrible, digan: gracias a Dios. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Si ustedes pensaron que el cristianismo no se trataba de temor, no se trataba de temblor, no se trataba de contrición, no se trataba de dolor por nuestro pecado, se equivocaron. Porque el Dios es el mismo ayer, hoy, para siempre. Ustedes pensaron que el cristianismo es puro happy day, ¿verdad? No hay happy days, hermanos, si no hay primero un corazón contrito y humillado delante de Dios. Tú quieres tener la presencia de Dios en tu vida, tú quieres que Dios venga a hacer algo en tu vida. Ahí te está diciendo el Señor: ¿quién se va a fijar? ¿En quién va a mirar? ¿A quién le va a hacer caso? ¿A quién va a encontrar? Ahí te está diciendo ya. Y incluye el temblor, incluye el estremecimiento, incluye el sacudimiento interno de darnos cuenta qué estamos haciendo delante de ese Dios que descendió sobre el monte Sión. ¿Qué estamos haciendo aquí ahorita? El día de hoy, escuchando estas palabras que salieron de la boca de Dios y que fueron inspiradas en un profeta para que las escribiera. Las escribió hace casi 3,000 años y las estamos leyendo ahorita, y ahorita tienen el mismo poder y el mismo efecto. Segunda parte, segunda mitad del versículo 5. El Señor
Lo sorprendente, encuentra a aquellos que lo buscan. Pero dice la segunda parte del versículo 5, he aquí, te enojaste porque pecamos. Continuamos en los pecados por mucho tiempo. Y luego viene la pregunta, ¿y seremos salvos? Yo le agregaría, ¿y seremos salvos así? ¿Así queremos que Dios venga? ¿Continuando en nuestros pecados? Dice, todos nosotros somos como el inmundo, el impuro. Y como trapo de inmundicia, y si no sabes a qué se está haciendo referencia, hermanos, esos son los trapos menstruales que usaban las mujeres. Como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para asirse, para aferrarse de ti, porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Exactamente lo que vimos en el capítulo 63. Que ellos están dándose cuenta que el Señor al abandonarse los deja. ¿Quieres el pecado? Ándale pues. Te voy a soltar, te voy a dejar que el pecado haga contigo lo que quiera el pecado. Entonces dice, se está dando cuenta, no tenemos ya poder contra el pecado. Nos está arrastrando como el viento arrastra una hoja seca. Esa es nuestra realidad. Ese es nuestro problema. Seguimos pecando. Continuamos pecando y dice por mucho tiempo. Y el Señor el Señor sabe de qué estamos hechos. Se acuerda que somos solo polvo, dice la Escritura. Pero el problema es que no es que nos tropecemos, no es que caigamos, no es que fallemos. El problema es que continuamos con nuestro pecado y por mucho tiempo. ¿Así se acercará Dios a nosotros? Ahí es donde entra la incongruencia, hermanos. Si le estamos pidiendo al Señor avivamiento, tiene que estar junto con ese clamor una conciencia de nuestro pecado y de nuestro contristar de su espíritu. Ahí es donde se manifiesta esa frivolidad en nuestra fe. ¿Saben lo que quiere decir frivolidad? El otro día que estuvo aquí Enrique Cortázar, estuvimos discutiendo esa palabra. La frivolidad es la superficialidad. Es cuando el Señor en Isaías menciona de un pueblo que lo alaba de labios, que hace sus rutinas religiosas, pero por adentro no tiene nada. El Señor desecha eso y dice, por mucho tiempo has estado así. Por mucho tiempo tu seguir a Dios es un hábito, tu buscar de Dios es una rutina, es de labios para afuera. Alabas a Dios y cuando Chovy decía, denle gracias a Dios, levanten su voz a Él, lo estabas haciendo. Pero adentro no hay nada. No hay nada. Dice, ¿así te salvará el Señor? Nos está diciendo el Señor, tú necesitas arrepentirte de lo que está dentro, de la ausencia de lo que está dentro. Lo que nos está afectando es nuestra frivolidad, es el darnos palmaditas, ¿verdad? Porque vinimos el fin de Semana Santa, y estuvimos aquí celebrando y pidiéndole al Señor avivamiento y pidiéndole al Señor arrepentimiento, y luego viene la siguiente semana y nos desaparecemos. ¿Qué es eso? Se llama una fe frívola.
así le voy a llamar yo. Y le estoy pidiendo al Señor, Señor, perdónanos por la frivolidad de nuestra fe, por una fe que tolera el pecado en nuestra vida como si no te ofendiera, como si no te afectara. Es una fe escasa, una fe superficial que contrista a nuestro Dios. Entonces el versículo 6 nos sentencia. El versículo 6 nos dice: todos nosotros somos como el inmundo. Todos nosotros delante del Señor, con una fe así, somos como el inmundo. El inmundo eran las personas que la ley, en el libro de Éxodo y Números y Deuteronomio y Levítico, dice cuáles son las personas inmundas. Y dice: si tú tocas un muerto, estás inmundo, tienes que ir a purificar. Si tú tienes un flujo, estás inmundo, tienes que ir a purificar. Si tú estás leproso, estás inmundo, tienes que salir fuera del campo. Esos son los inmundos. Está diciendo: no lo toques. No toques, se salga fuera del campo, viven allá afuera, en tienditas allá en el llano. No los toques, son inmundos. Dice: todos nosotros somos como el inmundo. No más que el que no nos quiere tocar es el Señor. Y nosotros le estamos pidiendo: venga a tu presencia, y no nos damos cuenta. Pero ¿cómo va a venir su presencia si nosotros continuamos en pecado? Dice: date cuenta, somos como si fuéramos inmundos. El Señor está diciendo: espérate, ¿cómo quieres que yo venga y toque tu vida y ponga mis manos sobre ti? Si tú continúas, tiene que haber un abandono de otras cosas. Llenamos nuestra vida con tantas cosas, hermanos, tantas cosas, menos con su espíritu. Pero darnos cuenta que hay cosas que llenamos nuestra vida que ofenden a Dios, que agravian a Dios, que contristan a Dios, lastiman su espíritu. Lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos. Nuestros actos indecentes, la impureza de nuestros pensamientos, la chuecura de nuestras acciones. Estas cosas contristan al espíritu y nos hacen como el inmundo para Él. Y dice: aún nuestras buenas obras, aún las cosas que hacemos buenas. El Señor usa palabras bien dramáticas para ilustrar. Son para mí como trapos de inmundicia. No las toco. Y decimos: pero ¿por qué? ¿Pero cómo? ¿Qué no somos nosotros así que no es Dios, mi Padre? Le digo: papito lindo, y esto y esto y esto otro. Se nos olvida, Él es un Dios santo. Santo, santo. Se nos olvida. Cristo vino para que nos pudiéramos acercar, pero no vino para eliminar la santidad de Dios. Vino para santificarnos a nosotros. ¿Cómo santificarnos? Acercándonos a Dios. Entonces, si no queremos ser esas hojas marchitadas y secas, sin vida, que son llevadas y arrastradas por el viento, nosotros tenemos que permanecer en Cristo, agarrados de Él, agarrados de Él. Dice: no hay quien invoque su nombre. No hay quien se despierte para asirse de Él, para agarrarse, para aferrarse, para permanecer en Él. Decir: Señor, no te suelto, tú eres mi Salvador, te necesito. Nunca dejamos de necesitar a un Cristo Salvador en nuestras vidas. Nunca dejamos de correr a Cristo y agarrarnos: Señor, si tú no me cubres, si tú no estás cubriéndome con tu sangre, no puedo estar delante del Santo. Aún mis mejores obras, Señor, son trapos de inmundicia. Cristo, te necesito hoy. Aún mis mejores pensamientos, aún mis mejores acciones, aún mis mejores esfuerzos, Señor, ¿qué son? Si yo en mi naturaleza, dice Efesios 2, en mi propia naturaleza soy ofensivo, lo que yo soy, huelo mal. No me puedo bañar, me bañé esta mañana, me pongo perfume, me lavo con jabones perfumados y
¿cómo se dice? Desodorante. Y me pongo estas cosas. Pasan las horas y empieza a salir lo que está dentro. Y al ratito ya huele mal. Por más que adorne y lave y perfume, por adentro empieza a salir y huele mal. Eso está diciendo el Señor. Nunca dejas de necesitar a un Salvador, su sangre preciosa que nos lava y nos limpia, nuestra postura necesaria para acercarnos a Dios en un avivamiento es un constante y continuo inclinación ante Él con un corazón contristado, humilde, diciendo: Señor, reconozco, no soy digno. Señor, perdóname, lávame, límpiame, acércate a mí porque, Señor, yo no quiero estar lejos de ti. Y nomás lo podemos hacer en el nombre de Jesús. Tercera parte, el pueblo quebrantado ruega a su Dios poderoso. Versículo 8 dice: más ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre. Y noten esta ilustración excelente: nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes en exceso, oh Señor, ni para siempre te acuerdes de la iniquidad. He aquí, mira, te rogamos, todos nosotros somos tu pueblo. Está clamando el profeta en nombre del pueblo y está diciendo, somos barro, reconocemos. Entra ya este efecto de de Isaías 66:2. Contritos, humillados, se está poniendo en su lugar el pueblo, está diciendo: nosotros somos barro. ¿Okay? Así como hay esa otra ilustración en Isaías en donde dice: nosotros somos como hierba del campo, hierba, que sale y al siguiente día ya no está. Buena ilustración, somos hierba. No te halagues delante del Señor. Aquí Isaías nos dice: somos peor que hierba, las hierbas están florecitas. Somos tierra. Somos barro. Es una ilustración muy importante y la debemos de llevar muy bien examinada y muy bien considerada. Miren lo que dice Isaías 29:15. Ay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen: ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? ¡Qué equivocación la vuestra! ¿Es acaso el alfarero como el barro para que lo que está hecho diga a su hacedor: él no me hizo? O lo que está formado diga el que lo formó: él no tiene entendimiento. Está diciendo una cosa muy sencilla. Hay de aquellos que obran como si Dios no se diera cuenta. Y viven como si Dios no se diera cuenta. Y sienten cosas y están aquí sentados pensando: al cabo Dios no se da cuenta. Dice: qué equivocación la vuestra. Qué equivocación. Porque eres barro y alguien te hizo. Y Él te conoce perfectamente bien. Compara un artesano que trabaja con sus manos y agarra tierra y la hace algo que sirve para algo. Fíjense en Jeremías, lo pone más tremendo. Jeremías, capítulo 18:3. Entonces descendí a casa del alfarero y aquí estaba allí el alfarero haciendo un trabajo sobre la rueda. El profeta Jeremías lo mandó el Señor: ve a la casa del alfarero. Entonces él llegó y está viendo y está ahí la rueda, ¿verdad? Como hacen los vasijas de barro, ¿verdad?
Está dándole vueltas y él está formando ahí una jarrita o algo. Estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor: he aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Somos barro. Dios puede determinar para nosotros cualquier cosa. Él es soberano, es el Todopoderoso. Nosotros somos barro. Barro el cual el Señor le sopló para que tuviéramos vida. Pero seguimos siendo barro. Lo único bueno que tenemos es lo que nos haya dado el Señor. Él desciende sobre los montes. ¿De qué están hechos los montes? De tierra. Y los montes se estremecen y humean y se derriten ante su presencia. Pero el barro que somos nosotros, seguimos en nuestras insensatez jactándonos de vivir como si nosotros fuéramos nuestros propios dioses, sin darnos cuenta, equivocándonos y sin darnos cuenta que somos solo tierra. Por eso es que cuando te das cuenta lo que somos, nuestra insensatez, nuestra bajeza, nuestra inmundicia, nuestro pecado, que es lo único que puedes hacer, es rogarle como le está rogando el profeta: no te enojes demasiado con nosotros. No te acuerdes, por favor, de todas nuestras iniquidades. No guardes eso, Señor. Y nosotros lo podemos pedir porque sabemos que Cristo Jesús pagó en la cruz. ¿Sabes por qué pagó ahí? Pagó por todas nuestras frivolidades. Pagó por todas esas insensateces cuando vivimos nuestra vida sin acordarnos que somos tierra en las manos del Señor. Es penoso, es vergonzoso. A mí me da vergüenza delante del Señor. Me da vergüenza. Mi propia vida, dándome cuenta de mi insensatez. Me da vergüenza delante del Señor. Mi corazón se estremece, se me aprieta. Yo necesito ser recordado de estas cosas. Yo necesito que el Espíritu Santo me recuerde lo que soy, de dónde me sacó el Señor, de lo que ha tenido misericordia de mí, de todas sus bondades, y decir: ¿qué soy yo, Señor? Yo te sigo ofendiendo a pesar de todas estas cosas. Mi mente, Señor, no puedo estar aquí sin distraerme. Señor, soy chafa porque soy tierra. Somos solo polvo, dice el Salmo 103. Me da pena. Sin embargo, de ese polvo, de esa tierra, el Señor tuvo misericordia y se hizo hijos formados de polvo. Se hizo hijos de nosotros. Por eso el profeta le dice: Señor, somos obra de tu mano, todos nosotros. Señor, te rogamos, todos nosotros somos tu pueblo, todos nosotros somos tus hijos. Sí, Señor, somos barro, pero somos obra tuya. Y así como dice la Escritura, somos vasos de barro en donde Él puso su espíritu. Cristo vino a santificar lo inmundo. Tocaba a los muertos y vivían. Tocó a la mujer con flujo de sangre y fue limpia. Tocaba a los leprosos y se sanaban.
El Señor toca el barro, toca un vaso de barro que es tierra, lo toca y hace hijos de ese barro porque pone su espíritu adentro de esos vasos de barro. Eso somos nosotros. No nos halaguemos, no somos más que eso. Todo lo que tenemos es obra de la bondad y la misericordia de un Señor de gracia que se compadece de los que no merecen compasión. Y luego empieza a hablar de la iglesia, empieza a hablar de su pueblo, de sus ciudades. Y aquí se me desgarra el corazón. Dice, tus ciudades santas se han vuelto un desierto. ¿Qué son las ciudades santas donde vive su pueblo? Tus ciudades santas se han vuelto un desierto. Sión se ha convertido en un desierto, Jerusalén en una desolación. Nuestra casa santa y hermosa, donde te alababan nuestros padres, ha sido quemada por el fuego y todas nuestras cosas preciosas se han convertido en ruina. ¿Te contendrás ante estas cosas, oh Señor? ¿Guardarás silencio y nos afligirás sin medida? Yo sé que esta profecía tiene que ver mucho con el pueblo de Israel y con la destrucción que vino sobre Jerusalén. Jerusalén ha sido destruida varias veces. Y la última vez fue en el año 70. Jesús clamó sobre Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén. El castigo de Sodoma y Gomorra va a ser poquito comparado con ti, porque vino la luz a ti, tú preferiste las tinieblas. Pero si el castigo de Jerusalén es terrible, ¿qué de su iglesia? ¿Saben qué me hizo temblar, hermanos? Me hizo temblar esas palabras, nuestra casa santa y hermosa, donde alababan nuestros padres. Todo lo que tenemos nosotros lo hemos recibido de alguien más. Alguien más, padres espirituales nos han instruido, nos han dejado un legado y nosotros les debemos dejar un legado a nuestros hijos. ¿Qué legado les vamos a dejar? ¿Qué están viendo nuestros hijos de nosotros? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Temor de Dios? ¿Qué ven nuestros hijos cuando estamos alabando al Señor? Honra y gloria al Señor. Cuando ellos voltean a ver a sus papás, ¿qué ven? ¿Ven temor de Dios? ¿Ven amor a Dios? Dios nos libre que cuando esté el mundial vengan nuestros hijos a la iglesia con nosotros y volteen a ver a sus papás y vean camisetas verdes en lugar de corazones ardiendo, alabando a su Señor con lágrimas en sus ojos. ¿Qué les estamos dejando? Hijo, no estés molestando. ¿No quieres cantar? Toma, ponte a jugar. ¿Qué les vamos a dejar, hermanos? Yo tiemblo. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de las 10 vírgenes? Vino el novio, vino la presencia de Dios. Las vírgenes preparadas con sus lámparas entraron. Las que se quedaron dormidas se quedaron afuera. ¿Qué si viniera el avivamiento, hermanos? Solamente una tercera parte de la iglesia fuera viva y los demás se quedarán. ¿Qué sentirías tú que tienes la costumbre de levantarte tarde y venir a agarrar la colita del servicio? ¿Qué sentirías tú si viniera el Señor y derramara su presencia
sobre una buena cantidad de personas que lo estamos buscando, que a ti no te tocara nada. Yo no quiero eso. Yo no le pido eso. Yo le pido, Señor, eres tan grande, eres tan bueno. Hay gente, Señor, que no tiembla ante ti, que menosprecia tu palabra, menosprecia tu día, menosprecia tu domingo, menosprecia tu alabanza. Bendice. Que puedan ver tu gloria. También ellos tiemblen. Cambia sus vidas, Señor, para siempre. No sea que tu casa, tu hermosa y santa casa, caiga en desolación y que 30 años de ahora, cuando ya estemos muertos nosotros, esta casa esté vacía. Como están vacías ahorita tantas. Helman me dio estos números y se me hizo sorprendente, pero ya ni me acuerdo las cantidades exactas. Pero se abren así cada semana como 5,000 iglesias nuevas cada semana en Estados Unidos. Y se cierran 7,000. Y las otras 2,000 se venden para hacer oficinas, para hacer museos. Como en Inglaterra, la mitad de todas las iglesias son museos. En Zacatecas, la iglesia, una de las iglesias más antiguas, una de las iglesias evangélicas más antiguas de todo México, ahí está en el centro, cristiana, es un museo. El Señor puede apartar su presencia y la iglesia se muere. ¿Es de vida o muerte? ¿Es de vida o muerte? Que nosotros nos volteemos al Señor. Porque si nosotros lo abandonamos, Él se va a alejar y nos va a dejar secar. Y tal vez entremos al reino, tal vez entres al cielo, tal vez. Pero vas a entrar como uno que pasó por fuego, así humeándole los pelos, la ropa así toda carbonizada, como uno que apenas libró la lumbre. Esa va a ser tu entrada al reino de Dios, en lugar de entrar, como dice el apóstol Pedro, por una entrada amplia, con tus manos llenas de fruto, digno del Señor, trayéndolo y honrándolo, diciendo, déjenme pasar, me voy a acercar porque traigo todo esto para ofrecérselo a mi Señor. La pregunta termina, el pasaje, ¿te contendrás ante estas cosas, Señor? ¿Te vas a detener? ¿Te vas a aguantar de respondernos porque estás viendo en el estado tan miserable en el que estamos? ¿Te vas a detener, Señor, o vas a venir? Esa es la oración de avivamiento. ¿Guardarás silencio, Señor? ¿Nos vas a dejar así secos, fríos, frívolos, o vas a venir? Hermanos, tal vez no te haya gustado lo que he dicho el día de hoy. Tal vez no te haya gustado que te diga que eres tierra. Tal vez te sientas mal. Tal vez te sientas avergonzado. Tal vez te sientas sacudido. Yo prefiero todas estas cosas. Prefiero que estés enojado conmigo y dolido a que salgas de aquí igual como llegaste. Yo le pido al Señor que esta palabra hiera nuestro orgullo y hiera nuestra frivolidad y hiera nuestra indiferencia, porque necesitamos que el Señor se vuelva a nosotros. Y Él se va a volver si nosotros nos encaminamos hacia Él en arrepentimiento. No podemos clamar a Dios por avivamiento en indiferencia o en frivolidad. Y tal vez tú ahorita estás pensando, está bien todo lo que dices, Carlos, pero yo ni siquiera soy cristiano.
Ya apenas estoy viendo a ver si le paso chance al Señor, ¿verdad? Porque estoy viendo la fe. No sé, hay cosas que no me convencen todavía. A ti también te voy a decir, la Biblia dice que eres un pedazo de arcilla. Y Dios te hizo. Y Dios te hizo y te tiene en sus manos. Y si hoy tienes la concesión de ese Dios soberano de un minuto más de vida, aprovecha ese minuto de tu vida que te está siendo dada por el alfarero para que le pidas perdón y te hinques delante de Él y le digas, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. No le tienes que no le tienes que dar permiso para que haga contigo lo que Él quiera, porque Él puede hacer contigo lo que Él quiera. Y si hoy ha extendido misericordia sobre ti, no seas arrogante delante de Dios, pensando que Él no se da cuenta lo que vives, lo que piensas, lo que sientes, lo que haces. Corre a Dios hoy, al Señor, porque lo puedes hacer. Hay un mediador que ha derramado su sangre para que tú te puedas acercar a Dios y pueda tener el misericordia de ti y perdonarte tus pecados. Dile en nombre de Jesús, en nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te pido perdón. El siguiente mensaje, por el pastor Carlos Contreras, es una producción de la Iglesia